Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto verlos. ¿Por qué no se pone de pie? Estamos dando reinicio a nuestras reuniones en vivo y estamos muy contentos. Queremos pedirle que si usted puede compartir esta reunión, porque hay muchos que nos están viendo a través de online, a través en vivo en el Facebook. Compartan esta reunión, es muy importante para que todos seamos edificados. ¿Están agradecidos con Dios por lo que Él hace en nuestras vidas? ¿Sí? A ver, denle un fuerte aplauso y vamos a darle gracias. Vamos a orar juntos. Padre, te agradecemos en esta hora. Gracias, Señor. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, pero nuestro espíritu la puede vivenciar de una manera tan profunda y tan real. Ese reino de justicia, de gozo y de paz en el espíritu que podemos participar en Cristo Jesús. Gracias. El firmamento, Señor, anuncia tus poderosas obras, pero, Señor, la obra más poderosa y más grandiosa es la que hiciste en la cruz y en la resurrección, al poder darnos vida en Cristo Jesús y poder ser renacidos a esta nueva vida y poder participar de las riquezas en Cristo Jesús. Gracias por el amor tuyo que ha sido derramado en nuestros espíritus, ese amor maravilloso que es como un manantial de vida eterna, Señor, que salpica, que llena todo nuestro ser, nuestra alma, todo lo que somos, nos mueve, nos dirige, nos gobierna. Gracias por tu maravilloso amor, Señor, que echa fuera todo temor. Podemos vivir, podemos caminar con confianza, con seguridad de que tú estás en nosotros, que nosotros estamos en ti y en ti nos movemos y nada nos puede, Señor, separar de tu maravilloso amor. Te adoramos y te agradecemos en esta hora con todo nuestro ser, Señor. Nos unimos con toda tu iglesia en los diferentes lugares, países, Señor, hoy levantando nuestras vidas como una ofrenda a ti, Señor, en sacrificio vivo y agradable. Te adoramos con todo nuestro ser, Señor, porque tú eres vida. Tú eres vida, Señor, y vida en abundancia. Y te adoramos con todo nuestro ser y lo expresamos con nuestras palabras, con nuestra oración, con nuestras acciones. Esa maravillosa vida que tú nos has dado y esa gratitud que has puesto en nosotros, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, te amamos, te amamos. Gracias, gracias. Acompáñame con las palmas aquí. Se oye una voz que rompe tinieblas brotando en la tierra. Se escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo. La voz que rompe tinieblas brotando en la tierra. Se escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo. Es la voz de una generación que ha probado que no hay como él. Una voz que rompe tinieblas brotando en la tierra. Se escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo. Es la voz de una generación que ha probado que no hay como él.
escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Gracias, Padre, porque tú eres la definición de amor. Tú eres amor. Y en amor no hay temor. En ti confiamos. Gracias, Padre. Dale adoración al único Rey, mi Padre, mi Padre. Aquel que tiene el poder, la gloria sea
pueden tomar asiento. Qué bueno verles a ustedes. Parece que les ha hecho provecho la cuarentena porque los veo más hermosos. Hoy que los estoy viendo por los ojos de la fe. Qué maravilloso. Y no han tomado la foto con todos estos enmascarados de plata para atrás. Sí, hay que tomar la foto porque eso tiene que quedar en el recuerdo. La primera reunión. Bueno, aplaudimos al Señor. Y qué bueno verles. Por favor, aproveche este momento para compartir a través de sus redes, para que la gente se conecte a la página, para que de forma exponencial entonces esa gran congregación que a propósito que por las redes nos siguen cada transmisión desde Centro Cristiano. Vamos a darles un aplauso a nuestra familia de la internet. Gracias de todos esos países que en cada transmisión de Centro Cristiano están allí para recibir una palabra instructiva, una palabra que enriquece y una palabra que nos aclara nuestras realidades en Cristo Jesús. Es un gozo poder compartir aquí juntos este espacio y damos gracias a Dios por la oportunidad de estar celebrando su misericordia y su favor con nosotros. Ha sido bueno este tiempo, muy productivo, y gracias a ustedes también por el respaldo al trabajo que se ha hecho, su apoyo y su oración, aporte y reproducción de lo que fue la conferencia global, que va a ser también un fruto en la vida de muchos en las naciones. Muy bien, amada familia. Una iglesia productiva en tiempos difíciles. La iglesia como organismo vivo está dotada de los recursos de Dios, de la vida de Dios y de las riquezas de Dios, para que no obstante cuál sea nuestra situación en el tiempo, podamos participar efectivamente de ese propósito eterno. Y yo quisiera que fuésemos inspirados para retomar esa militancia en que la iglesia desde el comienzo operó. Y quiero que tomemos como ejemplo a la iglesia de Tesalónica, porque Pablo resalta precisamente la acción productiva, la manera como esa iglesia tuvo una participación eficaz en el testimonio de vida que ellos experimentaron en Cristo, la conversión al Dios vivo, pero también la manera efectiva como su testimonio fue expuesto a muchos. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, vaya conmigo allí por favor, quiero leer del versículo 2. Él dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y lo que Pablo al orar experimentaba al traer a memoria la vida de estos tesalonicenses es que podía haber fruto de la palabra que ellos recibieron, y que dice que la recibieron en medio de gran tribulación. Dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios,
vuestra elección. Diga, el amor elige. Vamos, diga, el amor elige. Fuimos elegidos porque fuimos amados. Y todo aquel que recibe esto responde de la misma manera. Yo elijo a Dios no porque necesito algo, sino porque Él me amó. Algunos eligen a Dios como una opción, el Dios que les ayuda, el Dios que les guarda, el Dios que les da, pero no porque hay un amor en el Dios que amó. Dios nunca nos eligió porque nos necesitara, Él nos eligió porque nos amó. El amor elige y la elección se da en amor. Y no fue por un asunto de conveniencia. Dios no me amó porque le convenía, sino porque Él tenía un propósito al hacernos partícipes de aquello que en el puro afecto de su voluntad quiso que nosotros fuéramos participantes. Diga, la elección parte del amor, no de la necesidad. Y dice, hermanos, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Pero ante una gran tribulación es más grande el poder de la palabra que con gozo del Espíritu Santo. Diga, gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de vosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos al Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta carta tiene una gran connotación para nosotros porque nos da una ubicación en las realidades de la vida. La carta a los tesalonicenses es la primera escrita por el apóstol Pablo. Esa carta se cree que fue escrita entre el año 51 y el año 52. Quiero que usted registre esta fecha y este contexto histórico para que evaluemos entonces la razón por la cual él da esta expresión a la iglesia. La primera carta que el apóstol escribe, tanto al inicio de su ministerio como al desarrollo del evangelio fuera del territorio de Israel, es a esa comunidad de Tesalónica. Es una geografía distinta y en su gran mayoría son gentiles, gente que ha tenido una conversión genuina. Y de esta carta nosotros vamos a conocer cómo esta comunidad, casi en frontera de otro territorio que es casi Europa, allí la vida de Cristo es evidente en aquellos que han recibido la palabra. Tesalonicenses, nosotros sabemos, según el libro de Hechos 17, es una comunidad que Pablo inicia cuando en su segundo viaje apostólico toca ese territorio. Después de pasar por Filipos en medio de gran oposición, donde fueron apedreados, y ahí en esa experiencia de vida ellos con gozo cantaban en la prisión,
Quiero que ubique ese contexto porque es el testimonio de lo que él dice. Ustedes han venido a ser imitadores de mí y del Señor Jesús. ¿En cuanto a qué? En que ellos también recibieron la palabra con gozo en medio de gran oposición. Si quieres leer cuál fue el contexto en que la iglesia de Tesalónica se origina, cuál era el ambiente en que esa iglesia estaba, Hechos nos da algunas referencias, pero la historia también de cómo era la situación de esa congregación, que enfrentaron dos problemas. Uno de tipo político. Están siendo perseguidos por un sistema opresivo que no acepta el reconocimiento de otro rey que no sea el César. Así que el imperio romano persigue a los creyentes por la declaración del señorío de Jesucristo. Y segundo, una persecución de orden religioso. Porque recuerde, todo el sistema judaico ha creado una fuerza represiva a un movimiento de ellos, según ellos, disidente. Se han apartado de la fe, no honran a Moisés, no valoran el templo y desprecian la ley. De eso acusaban a los creyentes en ese primer siglo. Entonces, esa iglesia enfrenta persecuciones de dos naturalezas, una política y otra religiosa. Y eran dos sistemas dados de forma sistemática para ir por casas, como mismo uno de los promotores de esa instigación religiosa. Dice Saulo que él iba casa por casa identificando las comunidades con permiso, con cartas que le daban los principales sacerdotes. El sacerdocio tenía una cúpula de poder que enviaba gente para perseguir a esos creyentes. Note usted entonces, en medio de esas situaciones, Pablo ahora está recordando a la iglesia de Tesalónica porque ellos se han convertido en un ejemplo. Recuerde, viven también en otro escenario donde es las filosofías del gnosticismo, del paganismo griego, que han llegado a invadir esas regiones. Entonces, esa comunidad recibe la palabra y Pablo, después de salir de Filipo, llega a Tesalónica para iniciar allí en esa provincia de Macedonia un trabajo espectacular. ¿Por qué? Porque es un sitio estratégico desde el cual esa palabra iría a entrar a otras regiones de Grecia. Tesalónica estaba ubicada en una de las vías comerciales transnacionales más importantes, la famosa vía Ignacia, que conectaba lo que era la capital del imperio, Roma, con distintas regiones de ese mundo civilizado. Allí está Tesalónica, y en ese lugar Pablo establece una comunidad de fe que él mismo declara cómo recibieron la palabra. Damos gracias a Dios, y cuando hacemos memoria de ustedes en nuestras oraciones, solo exaltamos al Señor y reconocen en ellos tres cosas, y eso es el punto al que quiero centrarme, de cómo una iglesia productiva, como una iglesia efectiva, como una iglesia militante, a pesar de situaciones adversas y de circunstancias hostiles. Lo que quiero decir es, la iglesia del Dios vivo está diseñada, está facultada para prevalecer y producir, no importa cuál sea el medio ambiente que la rodee, pero ella
produce de su interior el poder de la vida resucitada. Diga amén. Por eso habla del Dios vivo. 3 cosas evidencian la efectividad de nuestra vida en el Señor y en el reino. Diga, la obra de vuestra fe. Vamos, diga, la obra de vuestra fe. Porque si la fe no tiene obras, no es viva. Diga, el trabajo de vuestro amor. Si el amor no produce una acción, es romanticismo. Y si el trabajo no se hace con amor, es esclavitud. El trabajo de vuestro amor. Y tercero, diga, la constancia de vuestra esperanza. Escuche bien eso. Son ese triángulo expresivo de las gracias que operan en todo renacido y convertido que ha sido elegido por el amor del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Diga, fe, amor y esperanza. Son las 3 expresiones de gracia operativas en los salvados, porque ellos saben de que han sido amados de Dios y elegidos por Dios. Y quiero decir que la gratitud que Pablo experimentaba de esos creyentes tesalonicenses no era porque era gente impecable, sin errores. De hecho, él en la carta más adelante, usted ve que confronta algunas acciones de impureza, de inmoralidad que ellos manejan. Tampoco la gratitud de Pablo hacia esos creyentes de Tesalónica estaba motivada porque fueran gente muy pulcra o yo diría incorruptible en cuanto a la doctrina, ¿no? Si usted ve más adelante, también Pablo los ubica y los orienta con respecto a distintas áreas equivocadas que ellos tenían del programa de Dios y de la verdad de Dios. Lo cual quiero decir es que tú eres amado y elegido por Dios, no porque tú tengas una buena doctrina o porque tú hayas tenido una buena vida. Dios no te elige y te ama basado en tus méritos, sino en la obra de su Hijo. Y basado en esa obra nos sigue amando. Él no nos dejará de amar porque yo no pueda entender toda la sana doctrina. Él me ama es porque tiene un propósito conmigo, y en la medida de que me va perfeccionando, me va haciendo entender la verdad de nuestra fe. Ahora, cuando Pablo está enfatizando estos 3 aspectos, dice la obra de vuestra fe. Una obra de fe que está evidenciada en el fruto de lo que es su verdadera naturaleza, porque la fe sin obras está muerta. Pero ellos recibieron una fe viva porque la fuente que la suministra no es la vida de ellos, que ya le dije tenía deficiencias morales e imprecisiones doctrinales. Su fe tiene obra porque la han recibido del Dios vivo. Por eso es una fe viva, y una fe viva evidencia las obras que ella misma faculta para que nosotros las expresemos. Recuerde que son las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que caminemos en ellas. Ellos caminaban en esas obras de una fe que se producía no de sus logros y méritos, sino de la eficiencia de quien la suministra y la naturaleza de fe que opera en ellos. Y dice, del trabajo de vuestro amor. Su amor producía trabajo y su trabajo era hecho en amor. Y aquí Pablo muestra lo que tiene que ver esa palabra del trabajo de vuestro amor. 2 elementos tienen que ver. Escuche, diga trabajo. Y la idea allí es de ergón,
y se trata de un trabajo inteligente, estratégico, un trabajo que es placentero por tener una ubicación apropiada. Nosotros estamos posicionados en Cristo y ergonómicamente es placentero, no hay desgaste, no hay para uno perturbación ni dolor en ese trabajo, sino una satisfacción y un estímulo porque estoy ubicado en la manera apropiada. O sea, en la ergonomía de Dios en la vida del cuerpo, cada elegido desarrolla un trabajo que le produce placer. Diga placer. Si lo que tú haces en la congregación te produce molestia, frustración y enojo, es asunto de tu esfuerzo. Pero si es tu posición y ubicación en la vida de Cristo y en el cuerpo de Cristo, lo que hagamos en el Señor debe producirnos placer. Parece que no están aquí. Pero ese trabajo, note usted, está asociado por la fuerza del amor, pero no quiere decir que una cuestión romántica. La palabra que Pablo la asocia ahí es kopos, de donde indica de que hay un esfuerzo, de que es un asunto extenuante y que produce sudor. O sea que es un trabajo que requiere esfuerzo. Pero ese esfuerzo no es mis fuerzas, sino como Pablo nos lo recuerda, que lo que trabajamos lo hacemos, diga, esforzados, pero en la gracia de Dios. Por eso, aunque es con esfuerzo, no nos genera frustración. Lo tercero que él habla es, dice, la constancia de vuestra esperanza. Esa constancia está asociada con la paciencia, una capacidad de resistencia, diga resistencia, y a la misma vez resiliencia, la capacidad de salir mejorado a pesar de la aflicción, de cómo yo mismo me rediseño para ser efectivo en eso, aunque los tiempos sean difíciles. Esa resistencia y esa resiliencia que lo produce, lo que yo espero es lo que me hace mantenerme victorioso a pesar de que las circunstancias sean difíciles. Por eso Dios a su iglesia la ha diseñado para prevalecer, no importa la gran tribulación o no importa la gran oposición. Las dos cosas la iglesia de Tesalónica las enfrentó. Recibiste la palabra en medio de gran tribulación. Diga, la gran tribulación está siempre presente, porque será grande de acuerdo precisamente a lo que tú produces y lo que tú trabajas. Cuando tú estás enfocado para el macro proyecto de Dios, los niveles de resistencia y de oposición serán mayores. Por eso una iglesia diseñada para asuntos eternos está dada para que ni las puertas de la muerte, del infierno, detengan su avance. La iglesia seguirá avanzando, no importa los tiempos y las crisis que ocurran en la historia. Amado mío, escuche bien. Por eso les ubiqué en el contexto histórico de la carta. ¿Qué año fue escrita? Año 51, y Pablo, con una percepción cairótica de la historia, los está afirmando para decir: ustedes han recibido la palabra en medio de gran oposición, han recibido la palabra y han sido efectivos en medio de gran tribulación. Pues yo quiero decirles que ustedes pueden prevalecer aún de la ira venidera. Una ira que se estableció en un juicio contra un pueblo rebelde.
Una ira que vino a dar cumplimiento de todo lo que el Señor profetizó a aquellos que irían a rechazar su reino. Esas señales de guerra, de hambre, de destrucción que están señaladas en Mateo 24, esta iglesia la enfrentó en el año 70. ¿Sabe usted lo que ocurrió en el año 70, no? La destrucción de Israel, la invasión de los romanos a todo el territorio, el quebrar el templo, incendiarlo, el dispersar. Y por eso es que habla el caos de las mujeres encinta, porque hubo un tiempo de barbarie. Lea por favor qué ocurrió en el año 70 y posterior a ello, de lo que fue esa satánica, encarnizada y cruel violencia generado por un sistema político. Le animo a que tú leas La guerra de los judíos de Flavio Josefo y te enteres de situaciones dantescas que ocurrieron en ese periodo de la historia. Si hubo un tiempo de gran tribulación para la iglesia, fue en esos primeros 100 años, pero la iglesia se mantuvo firme, la iglesia avanzó, Roma no la detuvo, y la tribulación y la angustia y muerte, violencia de ese tiempo tampoco la pudo detener. Guerras han ocurrido a partir de entonces, plagas, pestes y situaciones pandémicas, la historia las ha registrado. Usted tendría que ver entonces la iglesia en el siglo III, en el siglo VIII, siglo XIII, por el oscurantismo, la era de la Inquisición, la época de la persecución, las guerras mundiales que ha tenido nuestro planeta, los tiempos de angustia en las guerras de Europa, el movimiento de los ares. Lea la historia, las guerras, pandemias y crisis, y que en cada periodo de la historia se han querido levantar dictadores para tener el control mundial. Han existido situaciones calamitosas como estas y peores, pero en ellas la iglesia se ha mantenido firme y nada la ha disminuido. Al contrario, día a día vemos una iglesia más entendida de cómo leer los tiempos y operar por encima de ellos. Entonces la referencia que Pablo presenta a esta iglesia es precisamente hacerles entender este punto, porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección. Diga, fuimos elegidos en Cristo. ¿Fuimos elegidos en qué? Yo no fui elegido en crisis, yo fui elegido en Cristo. Y por lo tanto, esa es una elección inteligente. Dios no me eligió para sobrevivir a la gran tribulación. Dios me eligió para reinar en vida. Por eso me trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Mi elección parte de un plan soberano que es hecho según la presciencia de Dios. Atributo que Él tiene de conocer todos los asuntos antes de que ocurran, de saber todas las cosas antes de que sucedan. Entonces, iglesia amada, lo que está sucediendo en el siglo XXI no es un asunto que a Dios se le salió de su control. Todo Él lo tiene bajo su cuidado, y para eso ha diseñado a una iglesia, no para sobrevivir, sino para manifestar la esperanza de su fe, la grandeza de su amor y la certeza de lo que ha creído. Aleluya. Esta es una palabra para la iglesia del siglo XXI. Será una palabra para la iglesia del siglo XXII. En el siglo XXII tal vez tú y yo no estemos, pero nuestros tataranietos dirán entonces: estos son los tiempos más difíciles. Jamás se había presentado una situación como esta. Mire las fuerzas de la maldad cómo están fraguando un plan mundial en cada época de la historia. Planes mundiales de dominio,
dominio de los sistemas de iniquidad se han presentado de diversos órdenes. Tendrías que tú conocer cuáles fueron las intenciones de los poderosos, de los césares, de los reyes de la tierra, de los sistemas de gobierno que han existido a través de la historia. Cuáles fueron las intenciones de Napoleón, de Hitler y de todos los poderosos que se han levantado para crear sus sueños perversos y su dominio total. Esto no es nada nuevo. Se presenta de distintas formas. Los escenarios son diferentes, los personajes distintos. Tal vez para nosotros, siglo XXI, una época globalizada, de una informática total. Hoy tú prendes el aparato, un botón, y te enteras de lo que está sucediendo en cualquier país del mundo. Obviamente esto te alarma porque tú te enteras, pero hace 100 años nuestros abuelos no sabían lo que estaba ocurriendo y lo que los perversos estaban maquinando en otras geografías. La situación será dramática de acuerdo a la información mediática que haya. Por eso es que mi oído no tiene que estar sintonizado a lo que los noticieros que están vendidos a hacerle propaganda a un sistema de iniquidad. La iglesia tiene que tener su oído sintonizado a lo que el Espíritu dice, para que teniendo inteligencia y sabiduría espiritual pueda andar como es digno del Señor, no importando el tiempo que ella le toque. Aquí es donde Pablo los ubica y le dice: ustedes son amados de Dios y hay una elección. Su elección no fue para tener que enfrentar esta situación difícil. Es para cumplir el propósito por el cual Dios les dio a conocer su verdad. Y aquí entonces, en el resto de la introducción, es donde Pablo les lleva a entender qué es lo que ellos han recibido. ¿Qué fue lo que recibieron? Diga, la palabra de Dios. Porque habiendo recibido la palabra de Dios en medio de gran tribulación, ¿cómo la recibieron? Como mucha gente la está recibiendo hoy. Por eso esta es una oportunidad querigmática. La iglesia, como los tesalonicenses, tiene que parar y decirse: la situación es difícil, la oposición es mayúscula, pero lo que nosotros anunciamos tiene un poder mayor. Esos tesalonicenses comenzaron a divulgar la palabra que habían recibido. ¿Cuál fue la palabra que habían recibido? La palabra de Dios. Y dice que tiene poder. Alabado sea Dios. Ellos no recibieron un texto bíblico, ellos recibieron fue la revelación de Cristo. Ellos entendieron el señorío de Dios. Ellos comprendieron ese evangelio que era la entrega de Dios al hombre en Cristo. No creyeron algo, ellos recibieron a alguien, porque cuando tú recibes el evangelio, estás recibiendo la palabra por la cual Dios te comunica el plan por el cual fuiste amado y elegido en Cristo Jesús. Aleluya. Diga, el evangelio tiene poder, y eso es lo que la iglesia hoy tiene que divulgar. El evangelio que anuncia las riquezas de Cristo, la gloria de Cristo, que presenta el plan de Dios. Aleluya. Ese evangelio tiene poder. Y cuando tú lo recibes, la palabra que usa Pablo ahí de recibir no es la que nosotros usamos. ¿Quién lo recibe? A ver, levante la mano. No. El recibir que él dice allí es cómo te apropias de algo que atraes, pero también amarra a ti. Esa es la idea de recibir. Y que no tiene que ver con una aceptación intelectual o emocional. Levanto la mano para recibir el milagro, recibir la bendición. No. Recibieron fue el evangelio. Escuche, no el evangelio evangélico, el evangelio que Pablo predicaba,
Y era presentar a Cristo y a este crucificado en toda su obra perfecta a la exposición, escuche, no de un tema, sino de una verdad que producía vida. Y cuando ellos la recibieron, o sea, la amarraron, se apoderaron de ella. ¿Cuál fue el efecto cuando tú recibes esa palabra? Diga, plena certidumbre. ¿Qué es? Oh, por eso muchos creyentes viven angustiados, flaquean. Cualquier situación los llena de dudas, de temores y de angustia, porque no tienen un cuadro de lo que el Evangelio presenta. El Evangelio no viene para mostrarte la gran oposición ni la gran tribulación, sino para mostrarte la gran revelación del Cristo que tiene poder en la historia y es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Alabado sea su nombre. Eso es lo que te da plena certidumbre, que tú te paras confiado y seguro. Entonces, de acuerdo a la actitud de tu recepción, será el nivel de tu convicción. ¿Por qué es que mucha gente no tiene plena certidumbre? Porque precisamente la recepción al Evangelio no partió de un plan de amor. Ellos no lo recibieron porque sabían que eran amados y elegidos y también podían elegir y amar, sino que lo hicieron por necesidad, para que el Señor me cambie, le quite los vicios a mi marido, mi hijo se convierta. O sea, muchos, la recepción del Evangelio partió de una necesidad y angustia. Aceptaron el poder de ese Evangelio que le hace el milagro, pero no que les cambia la vida. Por eso el testimonio de esos tesalonicenses, Pablo no vio sanidades ni milagros, no vio cómo os convertisteis de las tinieblas al Dios vivo y verdadero. ¿Qué es el poder? Diga, de conversión. Porque cuando tú tienes recepción de ese Evangelio, va a haber una convicción que te genera una conversión. Por eso lo que tiene ese Evangelio es poder de Dios para salvación, porque te hace alguien afirmado y posicionado en Cristo, y donde la evidencia no fue un cambio de hábitos, sino un cambio de hábitat. Saliste de la potestad de las tinieblas. El poder de ese Evangelio no fue para quitarte los vicios, sino para remover tu naturaleza pecaminosa y darte la naturaleza divina. Alabado sea Dios. Ahí es donde está el poder de ese Evangelio. Por eso los que buscan el Evangelio del milagro o de la sanidad, la recibieron, pero nunca se convirtieron. Ellos nunca van a tener testimonio. Y por ende, cuando viene cualquier tribulación, cualquier pequeña oposición, aquello que recibieron con gozo, dice Jesús en la parábola, tan pronto se levantan las dificultades, se les va el efecto de aquello que recibieron por necesidad, pero no tienen plena certidumbre. El que puede saber, como Pablo, yo sé en quién, en qué he creído, no importa persecución, hambre, desnudez, peligro, espada o cuchillo, la oposición jamás va a quitarme mi convicción. Yo sé en quién he creído. Y no importa que haya gran tribulación, ustedes han tenido convicción de esto. Y en medio de eso, ellos ahora entonces se convierten, basado en lo que creen, entonces en lo que comunican. Mira, Pablo no les dio un curso de evangelismo, los pasó para un seminario de enseñarles cómo repartir tratados o enseñar las 4 leyes espirituales. No,
Hermano, nosotros hoy queremos que la gente testifique, que la gente evangelice basado en un programa evangelístico. No, la evangelización, el testimonio parte de la conversión y convicción de fe que tú tengas. Los tesalonicenses de forma natural responden a lo que han recibido. Si lo que recibieron fue el poder del evangelio, dice que tan pronto Pablo salió de ese escenario, ya no son creyentes que se alimentan o hacen las cosas mientras el pastor los ve. Pablo no está, pero el Señor sí está en ellos y les produce gozo. ¿Y qué hicieron ellos? Dice que salieron a hablar, a testificar, a declarar lo que habían recibido, lo que habían creído, de tal forma que vuestra fe se divulga en Macedonia, en Acaya. Diga, podemos estar en Houston, pero testificar a las naciones. Amados, si lo hizo la iglesia del primer siglo, sin tecnología, sin toda esta información globalizada, ellos podían llegar a otros escenarios, tocar otras geografías. ¿Sabe por qué? Porque lo más poderoso, efectivo y pandémico no es el COVID-19, sino el evangelio de Cristo, que tiene poder. Ese se divulgaba. Y Pablo dijo: todo lo he llenado del conocimiento de Cristo. La iglesia ha sido infectada de la pandemia más poderosa que puede crear vida, el evangelio que tiene poder. Ella ya está ahí, vacunada, precisamente para que eso se haga. Lo compartían. Diga, divulgaban. Y me gusta esa palabra, porque la idea es anunciar como trompeta. O sea, que cada uno de ellos parece que donde ellos, y no es que aquí entró un evangélico con el chofar. No, ellos mismos eran el chofar de Dios. Ellos eran la trompeta de Dios. Ellos mismos eran el anuncio. Y no por lo que decían, sino por lo que Pablo declara: la obra de vuestra fe. El problema de nosotros es que hablamos mucho y hacemos poco. Ellos hablaban poco, pero hacían mucho. ¿Aló? De hecho, cuando tú ves las oraciones muy cortas, pero las respuestas muy grandes. Las cartas breves, pero sus riquezas inescrutables. Tenemos un evangelio mezclado, un evangelio humanizado, pero no es evangelio genuino, auténtico y real del poder de Dios, que ellos podían con gozo del Espíritu Santo. ¿Con qué? Y yo le pregunto, gozo era la emoción que ellos sentían porque Dios les dio un carro nuevo, el Señor les entregó alguna bendición. No. ¿Qué dice la Escritura? Con gozo en medio de gran tribulación. Hoy los creyentes de pacotilla del siglo XXI se sienten atribulados porque el carro se le dañó una llanta. Ya por eso no van a la reunión, entraron en crisis. Hay una depresión en los creyentes por alguna calamidad financiera o material, de cosas vanas, los perturba y les quita el gozo. Algo está mal. Pero cuando nosotros tenemos ese gozo como producto del Espíritu, y no importa la aflicción, escuche, la aflicción, la oposición, la dificultad, no era porque ellos tendrían una resignación fatalista a las situaciones tristes de la vida, no, porque tenían una lectura profética de la vida, caminaban. Y Pablo les aseguró algo: porque ustedes sirven al Dios vivo y verdadero. ¿Ustedes qué? Sirven. Y me gusta mucho como el apóstol lo presenta, y ahí quiero terminar. Esa gente podía tener un servicio al Dios vivo y verdadero
El verbo que se usa allí es douleo, que es servir. Y lo curioso, escuche, ustedes se han convertido de los ídolos, o sea, ellos tenían ídolos del paganismo griego romano, al Dios vivo y verdadero. ¿Por qué Pablo intencionalmente usa esa palabra, douleo? Porque jamás los griegos y los romanos servían a Dios. Ellos no podían aceptar de que tuvieran una deidad a la que se le podía servir. Para los griegos y los romanos, los dioses eran seres tan lejanos que una reverencia mística, tal vez una creencia supersticiosa o una adoración en sacrificio, pero servicio a ese Dios no se le puede servir. Y Pablo le está diciendo: al Dios que ustedes se han convertido no es el de la mitología de los griegos, tampoco de la falacia de los romanos. Ustedes se han convertido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al cual se le ama, al cual se le adora y al cual se le sirve, no como un Dios airado, que ese era el Dios de los paganos, enojado, y que usted tenía que ofrecerle algún sacrificio para aplacar su ira. Mire cómo lo presenta. No es un Dios airado, es un Dios amado, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, amados de Dios. Nunca un griego, un romano tenían un acercamiento a un Dios que ama. Sus dioses estaban en enojo, distantes. El Dios de la ira, porque ellos no han podido complacerles y tienen que hacer algún sacrificio para quitarle su furor. Pablo está diciendo: al cual ustedes aman, sirven y adoran, es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y no es un Dios airado porque ustedes tengan algunas deficiencias morales, como él las describe, o algunas incorrecciones doctrinales. Él no los ama por la calidad de la doctrina que ustedes tienen. Es por parte de la elección que él les hizo. ¿Y sabe algo? El Dios al cual ustedes se han convertido, su ira ya la vació en el Hijo. Y Él no tiene ninguna cuenta para cobrarte, ni está pensando cuál es la falla que tuviste para rechazarte. Él te sigue amando porque te ama en Cristo y no te dejará de amar, aunque tú algunas veces falles. Aleluya. Ese Dios mostró su ira contra el sistema que rechazó el amor enviado al Hijo, en el Hijo, cuando en el año 70 destruyó todo aquello que correspondía precisamente a aquellos que le dijeron a ese Dios: la sangre de su Hijo y la vida de tu Hijo no lo queremos. Y lo desafiaron. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero aquí en Tesalónica están unos gentiles paganos que no tienen ninguna referencia del judaísmo, al que Pablo les presenta el poder del evangelio que les revela a Cristo, y se convirtieron. Ese servicio santo es el que nosotros podemos seguir dando, diga, basado en amor. ¿Cómo es nuestro servicio? Seguiremos sirviendo, no porque las circunstancias sean buenas, no porque la situación no sea propicia o agradable, no, en medio de gran oposición, en medio de gran tribulación, y cualquier que sea la situación, seguiré amándole porque Él me amó. Yo le amo y le sirvo precisamente por gratitud, porque habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella
sirvamos. Aleluya. Pongámonos de pie y vamos a orar. Y vamos a orar con una confianza certera. Escúcheme, iglesia del Señor del siglo XXI. El mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y el mismo Cristo viviente que estuvo con esos santos del primer siglo y los libró de la ira venidera. Los creyentes perecieron, la iglesia se extinguió por la invasión de los romanos en el año 70. Diga no. Por eso es que estamos aquí, porque ella no la destruyó una guerra mundial. A ella no la eliminó un programa mundial. La iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. Ella está precisamente trasladada a un reino que es inconmovible. No importa lo que se levante hoy, mañana, dentro de 50, 100 años, Cristo tendrá iglesia en la tierra para mostrar el poder del evangelio. Y la iglesia que ha de venir en los tiempos que vienen será una iglesia preparada para ese tiempo. Yo sé que precisamente en este tiempo de angustia y de temor mundial hay algo del Espíritu provocando, iluminando y despertando a los hijos del Señor y a decirle: esto no vino para destruirnos, fue para perfeccionarnos, proyectarnos a que el poder del evangelio se divulgue por medio de aquellos que hemos creído. En medio de esto, el Espíritu Santo está aclarando a los hijos. Cuando estas cosas se normalicen, le aseguro dos asuntos que vamos a ver. Un remanente entendido, muy bien definido en su razón de ser iglesia, porque entendieron de que no era ir a la iglesia, sino ser iglesia. Pero también vamos a ver confundido y colapsado a un sistema religioso como lo vio la iglesia en el año 70. Todos esos creyentes hebreos, precisamente cuando el sistema colapsó, lo que era su orgullo, el templo fue destruido, lo que era su liturgia ya no estaba. Cuando los ritos, el templo y todo lo demás quedó deshecho, vieron lo inconsistente que es cuando tú piensas que esas cosas son lo que representan la certeza de tu fe. Pero estos creyentes en Tesalónica, sin templo, sin cultos, sin sacerdotes, sin equipo de alabanza, tenían plena certidumbre de fe, y sin la presencia del apóstol fundador de la congregación, él ora y digo: ustedes son imitadores de mí y del Señor Jesucristo. Por eso cuando Timoteo les trae el informe de cómo se desarrolla la iglesia de Tesalónica, dice: de verdad, estos sí recibieron la palabra. Los que han de recibir la palabra en este tiempo prevalecerán en los tiempos. Plena certidumbre de fe. Entonces, estoy creyendo que este es un tiempo decisivo, donde las decisiones de quienes reciben la palabra es lo que van a mostrar. Diga: obra de fe, diga: amor que sirve, y constancia que avanza. Padre, gracias te doy, porque tu iglesia como cuerpo vivo, esa expresión de Cristo resucitado y que está diseñada para prevalecer en los tiempos, porque es de un diseño eterno y celestial, compuesta por piedras vivas,
con genuina conversión, porque han recibido la palabra con plena certidumbre de fe y que sirven por amor y gratitud. Aleluya. Te doy gracias, Padre, porque en las naciones tú estás, oh Dios, purificando el corazón de los hijos. Que nada los perturbe, nada los distraiga, y que dirigidos por causa de tu propósito nos mantengamos firmes en los planes y productivos, cualquiera que sea nuestra situación. Con gozo en el Espíritu Santo nosotros celebramos la fe, la esperanza y el amor.